Bueno, hoy estamos a 26 de agosto de 2024 en psicología. En nuestro tema de hoy, corresponde a la tercera parte del curso, que es actividades antropogénicas, historia y consecuencias, de lo cual ya revisamos el medio ambiente como proveedor de alimentos, salud y energéticos, donde lo que son factores ecológicos, abióticos y bióticos, para nosotros los humanos son recursos naturales, bióticos y abióticos, cómo esos recursos los usamos, por ejemplo, para producir alimentos a través de la agricultura, pero al realizar actividades agrícolas ya no modificamos, sino que perturbamos el entorno, perturbamos los ecosistemas. Así hablamos entonces ya de que la agricultura provoca una perturbación a la que llamamos impacto ambiental de la agricultura. Ese fue el segundo tema. La agricultura comienza como una actividad, vamos a decir, podemos decir de tipo artesanal, con instrumentos o herramientas muy básicas. En Mesoamérica, la forma de cultivar las plantas era a través de introducir la semilla en el suelo. Según la evidencia arqueológica en México, se hacía haciendo hoyos en el suelo y metiendo las semillas. Los hoyos se harían con una vara o bastón, la coa. Si recuerdan eso, la coa. Por cierto, la raíz de la palabra en náhuatl es la misma que serpiente. De ahí coa, ya en el español es medio modificado por los españoles cuando no entienden el náhuatl, tampoco no entienden el maya, y lo castellanizaron. Y entonces hablamos de Coatepec, Coatlinchan, son diferentes poblados en México. Todo eso se refieren a serpientes, no a varas. De hecho, el mismo Cuauhtémoc, o el Cuatemochas, le decían también a Cuauhtémoc Cárdenas, aquel político, tiene en la tradición prehispánica mesoamericana, náhuatl, mexica, ¿quién era Cuauhtémoc? Cuauhtémoc. Por cierto, hay una alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Y el símbolo? ¿Han visto el símbolo de la alcaldía Cuauhtémoc? Es un águila, pero con el pico para abajo, como que se está cayendo. De hecho, significa águila que cae. Bueno, con la coa, que es larga, delgada, como una serpiente, de ahí, es como se hacía la agricultura en estas tierras. En otros lugares se usan otros instrumentos. En Eurasia, ya mencionamos que había, por ejemplo, también algún tipo de fauna que no había en Mesoamérica, por ejemplo, el ganado, los organismos bóvidos o vacunos, vacas, toros, con los cuales los indoeuropeos pudieron desarrollar una agricultura más tecnificada con base en el uso de animales. La famosa yunta de los bueyes, en lugar de andar haciendo hoyitos, hacían surcos con un instrumento que es el arado, que se puede empujar. Una persona puede irlo empujando, puede irlo jalando, o mejor se consigue un buey que a uno lo ayude. Me refiero a un animal de cuatro patas, no a mi amigo.
Aunque si no tuviéramos bueyes, pues los bueyes nosotros tenemos que hacerlo, jalar o empujar el arado. Eso habla de diferentes herramientas o técnicas con las cuales se puede incrementar o hacer más, aumentar la cantidad de semillas que se pueden meter por unidad de tiempo, vamos a decir, hacerlo en términos económicos más eficiente. Sembrar las semillas en un mayor terreno, en menor tiempo. Eso implicaría entonces el desarrollo de técnicas y tecnología agrícola. Quizá incluso eso llevaría al desarrollo de máquinas quizá operadas por fuerza humana, luego por fuerza animal y quizá por otro tipo de fuerzas. De hecho, tenemos evidencia de que ya en Mesopotamia se usaba la fuerza de movimiento del agua en los ríos o en canales para mover máquinas hidráulicas, ya por medio de la fuerza de las corrientes de agua o mediante la hidrodinámica. Recordemos que la dinámica es el estudio de las fuerzas. Y posteriormente el desarrollo de máquinas térmicas. Eso se da a partir del siglo XVIII-XIX con el desarrollo de la máquina a vapor. Eso llevaría entonces a lo que sería formalmente ya el paso de realizar las actividades humanas de manera artesanal, con tecnologías simples, máquinas simples o máquinas a través de fuerzas naturales. Pues, finalmente, una corriente de agua es una fuerza natural, una fuerza animal también es una fuerza natural, pero ya el intencionalmente transformar materia, por ejemplo, a través de la combustión para usar el calor de la combustión, ya no es natural, es artificial. Lo hacemos intencionalmente los humanos. Aunque podemos interpretar el hecho de amarrar a un animal a un arado como un acto artificial. Pero más artificial sería el desarrollo de máquinas térmicas, más que las hidráulicas mediante máquinas simples. Y eso ha dado lugar entonces, habríamos pasado de una tecnología, primero del uso de fuerzas naturales, para transformar la naturaleza transformar los ecosistemas esto en sí ya es el uso de recursos. Inicialmente para obtener bienes de consumo, los alimentos, bienes, hay otros que son bienes de consumo, bienes de acumulación. Hablamos la sesión pasada de la concentración, bienes de consumo, bienes que van a dar más adelante lo que ahora llamamos capital. Bienes que se acumulan, que permanecen, se pueden conservar. Los alimentos no. Los alimentos se usan y se transforman, no se conservan. Se consumen. En cambio, el capital se acumula. Aquí estamos ya hablando de estos procesos de transformación, son lo que da lugar a el concepto de economía. Por esta economía, esta transformación está produciendo, quizá inicialmente sin que lo vieran los humanos, perturbaciones en los ecosistemas, pero también podemos llamar de perturbación ecológica. Y eso es el impacto.
Mientras se hacían de manera, llamemos, artesanal, aparentemente este proceso sería lento. Y alguien puede decir, bueno, una vez que pasamos del artesanal a la industrial, por el uso de máquinas, principalmente técnicas, vamos a llamarle termodinámicas, esto sería acelerado. Y quizá este concepto estaría ligado a lo que ahora llamamos crisis ambiental. Y estábamos pensando que esto es algo nuevo por escribir en la historia de la humanidad. Bueno. Pues, si le rascamos un poco, vamos a ver que no es tanto así. Porque, según han recogido algunos autores, como el autor de esta obra, Franz Roswimmer, él dice en esta obra, en el prólogo, dice, solo en los últimos 50 años, tengo que decir la fecha, siempre que usa una referencia bibliográfica, debe uno remitirse a las fechas porque pueden ser, como ya lo he presentado en este curso, algunas referencias bibliográficas son tanto antiguas. ¿Sí? Les he mostrado y hemos leído, hemos acudido a textos como La vida en la tierra de David Attenborough, que es de la década del 70, ¿sí? O el ascenso del hombre, de Jacob Bronowski, también de la década del 70, principios de los 70 en este caso. Pues estamos hablando ya de información de hace, literalmente del siglo pasado, del siglo XX, y sería de hace 50 años, de tiempos de cuando se fundó la UAM, 1974, año en el que se funda la Universidad Autónoma Metropolitana. En este caso, esta referencia es un poco más reciente, ya es de este siglo. Dice primera edición, noviembre de 2005. Digamos que ya tendría 30 años posteriores a la fundación de la UAM, 31 en particular. En el prólogo de esta edición española, o sea, en español porque el texto original del autor es en inglés, dice, escrito en primera edición 2005, solo en los últimos 50 años las acciones humanas han introducido en la diversidad de la vida del planeta cambios mayores que los ocurridos en cualquier otra época de la historia. Un poco lo que ya mencioné aquí, que mientras la tecnología fue artesanal, el cambio que hacíamos en los ecosistemas sería lento, poco cambio en mucho tiempo. En los últimos 50 años, menciona él, han producido cambios mayores en menos tiempo, o sea, acelerar. Aumento de velocidad en función del tiempo es aceleración. Nuestras actividades han sacado a muchas personas de la pobreza. Generación de capital. Uno pensaría eso. Pero al precio de una pérdida masiva de la biodiversidad.
Y si seguimos por ese camino, reduciremos la diversidad biológica con consecuencias que pondrán en peligro la vida. Tales eran las cautas palabras de la última evaluación dada a conocer por el Informe sobre Ecosistemas y Bienestar Humano, Síntesis de la Biodiversidad, de un trabajo que se hizo titulado Millennium Ecosystem Assessment, o evaluación de ecosistemas en el milenio. Como observaba Lester Brown, director de investigación y fundador del Instituto de Políticas de la Tierra, somos al parecer una especie descontrolada que ha puesto en marcha unos procesos que no entendemos y con consecuencias que no podemos prever. Según se muestra en esta obra, estos fenómenos son esencialmente sociales, institucionales y culturales. La relación de los seres humanos con la naturaleza está socialmente condicionada y, por tanto, puede cambiar en principio a lo largo de la historia. El autor dice: según sostengo en este libro, la extinción en masa no es inevitable, pero las extinciones son, por supuesto, definitivas. Más adelante menciona en la sección de este libro titulada Las relaciones problemáticas entre la naturaleza y sociedades antes de la era moderna, estaríamos hablando de esta etapa, la artesanal, o quizá anterior a las máquinas hidráulicas, quizá las primeras máquinas, las manuales, las de fuerza humana, las de fuerza animal. Ofrezco casos ilustrativos de sociedades de la antigüedad que fueron más allá de la capacidad de sostenimiento de su medio ambiente. ¿De cuáles sociedades está hablando el autor? Franz Broswiemer. O sea, está hablando de las sociedades, por supuesto no está hablando de las posteriores a la Revolución Industrial del siglo XVIII-XIX. ¿De cuál estará hablando entonces? Antes del siglo XVIII, siglo XVII, 1600, el Renacimiento europeo. Recordemos que Galileo publicó su Mensajero Sideral, donde describe el hallazgo de los satélites de Júpiter y su desarrollo del telescopio en 1610, siglo XVII. 1686, siglo XVII, Newton publicó los principios matemáticos de la filosofía natural, con los que algunos dicen se funda la ciencia moderna, entre la obra de Galileo y la obra de Copérnico en el siglo XVII, en la revolución, en el Renacimiento europeo. ¿Será esa? ¿Habrá sido el impacto de las actividades agrícolas y ganaderas en la Europa del Renacimiento? ¿O sería, quizá no en el Renacimiento, sino antes, en la última etapa de la Edad Media Europea, durante el desarrollo de la Edad de Oro cultural de la sociedad islámica? Mucho del Renacimiento cultural europeo se da por la adaptación, la llegada a los europeos de la filosofía, la matemática y la ciencia desarrollada por la sociedad islámica, por los musulmanes, a partir del siglo XII. Entre el siglo XII y el siglo XVI, de hecho antes, desde el siglo VIII, desde alrededor del año 700 y feria, hasta el siglo XII, se da el boom de la cultura islámica, cuando los matemáticos árabes fundan el álgebra para torturar a los niños en la secundaria, la trigonometría. Por razón dicen algunos que acusan a ciertas sociedades de terrorismo islámico,
el terror que causa la matemática árabe. ¿O será lo que llevó a la caída del Imperio Romano? ¿Qué fue lo que causó la caída del Imperio Romano alrededor del siglo V de nuestra era? Por ahí del año 450 de nuestra era. Habrá sido la tecnología agrícola y ganadera que usaban los romanos en la cuenca del Mediterráneo y hasta las Islas Británicas. Permítanme decirles que lo que cita Franz Roswimmer y que desarrolla más ampliamente en un capítulo, él se refiere a que ofrezco casos ilustrativos de sociedades de la antigüedad que fueron más allá de la capacidad de sostenimiento de su medio ambiente. Mesopotamia, Roma, efectivamente, Grecia, los Anasasis del Chaco, eso donde es Arizona y Nuevo México, antes de la llegada de los europeos. Mayas, la cultura maya cae antes del siglo XIII de nuestra era. Y habitantes de la isla de Pascua o Rapa Nui en el Pacífico frente a las costas de Ecuador. Tema que ha resultado especialmente atractivo para ciertos lectores y estudiosos. La mayoría de críticos y lectores ha considerado útil y especialmente interesante la selección de tablas ofrecidas al final de este libro. Es interesante este texto. ¿Cuál es el título de este libro? Ecocidio. ¿Por qué ecocidio? Y al principio de su prólogo menciona: aunque la palabra ecocidio no resulte tal vez atractiva, es una expresión precisa y de enorme trascendencia. Alude a los sistemas de mantenimiento de la vida y hace referencia a aquello que provoca su muerte. Es un término similar al de genocidio y por su etimología se remonta al siglo XX. Indica una práctica histórica concreta, pero en realidad tiene tras sí una considerable historia. Los seres humanos han contaminado e incendiado zonas de la Tierra y provocado extinciones en masa desde la prehistoria y la antigüedad. La destrucción de hábitats a gran escala, el cambio climático global y el aumento de la población y consumo mundiales son solo algunos de los numerosos mecanismos y causas que han provocado extinciones masivas de las especies a las que el mundo se ha acostumbrado hoy en día. Parece que nos hemos acostumbrado. Y es por eso que resulta importante, yo les voy a remitirme a tiempos anteriores, a lo que ya desde tiempo atrás pues supone que deberíamos manejar. Voy a acudir a una obra previa titulada Ecosistemas Frágiles, de Edward Farnworth y Frank Gully, y esta es anterior. Voy a volver a tiempos de la fundación de la UNAM, es más, el mismo año, 1974. Ecosistemas Frágiles, evaluación, investigación y aplicación, pero es importante en los trópicos, en particular en los neotrópicos, donde en el capítulo 3 hablan de estructura y función del ecosistema tropical, o sea, donde habitamos nosotros. Habitamos en el trópico, estamos de hecho en el trópico, en los trópicos, la zona intertropical
en el hemisferio norte, entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer. Y mencionan Farnsworth y Golding. Convencionalmente un ecosistema se define como un conjunto integrado de componentes biológicos que constituyen una biocenosis o comunidad biótica más su medio abiótico, o sea, los organismos y el entorno natural no biológico. Los integrantes bióticos fundamentalmente de un ecosistema son productores, es decir, los organismos que transforman la energía solar en energía química, ya los he mencionado. Consumidores que sirven como reguladores del ecosistema. Desintegradores que recirculan los recursos materiales finitos. Ese sería el esquema más simple. 3 niveles, donde están los diferentes consumidores primarios, secundarios, en la segunda categoría que mencioné. Los consumidores que sirven como reguladores de ecosistemas, finalmente son los que utilizan lo que producen los productores, los fotosintetizadores, y son el fiambre, el alimento de los que recirculan todo al final, que son los desintegradores, los que sean los gusanos que se han de comer estos ojos. ¿Sí? Por ahí dicen algunas frases muy mexicanas. Estos integrantes a su vez están compuestos de poblaciones de especies. Las diferencias que se observan entre los tipos de ecosistemas pueden estudiarse e interpretarse en los términos de las reservas y flujos asociados con cada componente. El papel que cada componente asume en la conservación global del ecosistema y la reacción del sistema a varias funciones actuales. El estudio de un ecosistema es aquí. El estudio de un ecosistema comienza por la delineación de los sistemas. En el nivel más abstracto, hay ecosistemas terrestres y acuáticos. Puesto que estos dos tipos difieren en cierto número de caracteres fundamentales, hemos dividido este informe en 2 secciones, cada una de las cuales considera por separado uno de estos 2 tipos. Ahora, ¿a qué se refiere? Realmente lo que sucede es que los ecosistemas de manera artificial, cognitiva, intelectual, los dividimos artificialmente en la llamada pirámide en 3 niveles. Los productores, los consumidores y los desintegradores. Que son los que circulan la materia. Pero ya mencionamos que de los consumidores hay varios niveles. Primarios, secundarios, podemos pensar hasta terciarios. El pez grande se come al mediano, el mediano al chiquito. El chiquito se come las algas y las bacterias. Pero esto es una simplificación de lo que realmente es el ecosistema. Los ecosistemas son complejos, llamamos sistemas complejos, porque están conformados por una enorme cantidad de componentes, por ejemplo, de especies, de poblaciones. Mientras mayor sea la cantidad de poblaciones, será un ecosistema más rico. Y entonces la realidad será mucho más compleja. Curiosamente, al diablo, mientras más rico, pues más poderoso, más estable, no. Los ecosistemas más complejos, mientras más complejos sean, aumentan su fragilidad. Y es por eso que ha sido necesario desarrollar una forma de acercarse a conocer los sistemas ecológicos como sistemas complejos, lo más cercanos a su realidad,
tratando de partir de modelos simples a modelos complejos. Y eso es el verdadero reto y el estado actual en el que se encuentran los estudios ambientales. Tratamos de obtener la mayor información posible, pero también tratarla de la manera más integral y conectada con la realidad de los ecosistemas. Es por eso que nos referimos a ellos como, considerando que finalmente son recursos para uso humano, terminamos llamándoles y no quiero decir mentiras, por eso lo voy a leer. Lo que son los sistemas ecológicos, complejos. Y para eso es que les he incorporado dos referencias específicas para este tema. Uno que es un artículo de unos autores que son, un autor en este caso, J.A. Blanco, titulado Modelos Ecológicos, Descripción, Explicación y Predicción, que menciona, en este caso, voy a permitirme leer un párrafo muy importante que dice: los ecólogos siempre deben estar al tanto de los peligros de la sobresimplificación. En otras palabras, hay que recordar que aunque la ciencia, en ciencia se utiliza la navaja de Occam o el principio de parsimonia o de quitarle al sistema de estudio lo superficial y quedar con lo que es importante, simplificando, podemos caer en una sobresimplificación que nos lleve a eliminar elementos que parecían no ser importantes, quizá por pequeños, por simples, y que sin embargo podrían ser la punta de la pirámide que nos explica el flujo. Si este sería el punto quizá más pequeño en cuanto a cantidad de masa, participación en el tiempo, pero podría ser un pilar, algo así como la piedra angular que mantiene el arco estable y no se derrumbe. Para escoger la explicación o modelo más simple capaz de explicar el fenómeno de estudio, la navaja, como todas, bueno, muchas, no todas, tiene los hilos. Ya que, como decía Albert Einstein, un modelo tiene que ser tan simple como sea posible, pero tan complejo como sea necesario. Finalmente, los modelos, como en ecología, y voy a permitirme leer también aquí otro fragmento de este texto, los modelos son simplificaciones de la realidad, siempre son simplificaciones de la realidad, solo no debemos caer en la sobresimplificación, que están diseñadas para analizar algunos aspectos del sistema real que tratan de emular, es decir, copiar o representar. Un modelo es una representación de la naturaleza, no es la naturaleza como existe, sino cómo la interpretamos nosotros con base en la información que tenemos y cómo la integramos. Entonces, termino de dar una leída a este artículo, afortunadamente no es muy extenso, son 5 páginas. Mencionado yo de J.A. Blanco, la Asociación Española de Ecología Terrestre. Y el otro texto que es importante que revisen es un artículo de un par de colegas, buenos amigos míos, con los que tuve la oportunidad de colaborar hace algunos años en la Universidad de Quintana Roo. Son los profesores, la profesora Lourdes Castillo Villanueva, bióloga, y el maestro David Velázquez Torres, geógrafo. Por cierto, David Velázquez fue secretario de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM Iztapalapa hace muchos años. Después se emigró a Quintana Roo, donde se desempeña como profesor investigador.
Y uno de los temas que trabajan ellos es precisamente el de los sistemas complejos socioecológicos. Este texto es precisamente de ellos, publicado en 2015 en una colección que se llama Quivera, Sistemas complejos adaptativos, sistemas socioecológicos y resiliencia, del año 2015, publicado en septiembre de 2015, donde mencionan ellos lo siguiente, y con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy. Aquí está. Voy a leer un párrafo de donde introducen el concepto de sistemas socioecológicos. Aunque las acciones humanas siempre han transformado el ambiente natural, una característica de nuestra época es que estas transformaciones han alcanzado escalas planetarias. ¿Sí? Mientras que lo que provocaron las actividades agrícolas de los Anasazi en su propia supervivencia impactó solamente a su población humana, en donde habitaban, que era en Nuevo México y Arizona, a las ciudades-estado mayas, que provocó la caída de cada una de ellas. Para edificar las ciudades utilizaban los recursos a su alcance, que eran la madera del bosque tropical, que usaban para transformar la roca calcárea del suelo con la que edificaban sus ciudades, a través de ese uso intensivo para la edificación de las ciudades, así como para el desarrollo de la agricultura y el cultivo de maíz. Los modelos actuales, basados en evidencia arqueológica, sugieren que creció tanto la población alrededor de las ciudades y llegó a tal nivel el consumo de sus recursos naturales, en regiones donde el suelo es muy escaso. Recordemos que en el bosque y uso tropical el suelo es muy escaso porque el flujo de materia hace que la principal riqueza esté en la diversidad y la principal producción esté en la copa del bosque, no en el suelo como sucede en los bosques templados. Llevaba un rápido agotamiento de los suelos en pocas generaciones humanas. Mientras que el Imperio Romano duró 1000 años, en una región templada, las ciudades-estado mayas duraron solamente unos pocos cientos de años, quizás por la tasa de circulación. Bueno, eso es lo que desarrollan y estudian precisamente Lourdes y David en este texto. Léanlo, elaboren su resumen semanal, su informe semanal, y nos vemos entonces el miércoles otra vez en actividades deportivas. Por hoy terminamos.